¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, aquí por la pantalla de C5N. Es una noche realmente especial esta, porque estamos en una especie de interregno entre algo que ha sucedido en las últimas horas y que potencialmente se proyecta a algo que va a suceder en las próximas horas, ¿no? En ese sentido, me parece que es importante trazar lo que son, yo diría, registros que pueden anudarse y también conceptos que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo. Esto no es nuevo, esto ha sido materia de nuestro trabajo y de nuestro análisis a lo largo de los últimos años, le diría. Y quizás el dato fundamental en el día de hoy es que, si bien sabíamos que existía, lo que hoy tenemos es una evidencia acabada. Y en todo caso habrá que ver cómo se procede de aquí en adelante. Mire, el día trae algunas novedades interesantes, las vamos a ir repasando a lo largo de nuestro programa. Tenemos entrevistados realmente notables hoy para tratar de establecer qué es lo que está sucediendo, no solamente en el Poder Judicial, uno de los poderes de la República, sino además también en la interacción que existe entre un poder y el otro. Usted sabe que las democracias se rigen por lo que son los controles cruzados. El sistema de gobierno que tenemos, representativo, republicano y federal, establece que esos controles tienen que darse permanentemente. Un poder es controlado por los otros dos y así debe funcionar. Claro, ¿qué pasa cuando empezamos a tener evidencia de que hay connivencia entre esos poderes? Y que en este caso el Poder Judicial es el que lleva quizás la delantera, nos preguntamos. Vamos a tratar de respondernos esto a lo largo del programa. Mire, yo quería arrancar con un concepto que es del genial novelista Víctor Hugo, no nuestro compañero de trabajo, el gran Víctor Hugo Morales, que sí, que por supuesto que tiene su genialidad, sino aquel que escribió en su momento El Jorobado de París, también Los Miserables, ¿no? Los Miserables, esa gran novela. Víctor Hugo decía que la libertad empieza donde termina la ignorancia, ¿no? Y quizás en este punto uno podría acomodarlo a varias cuestiones que han sucedido en las últimas horas, la discusión por las universidades públicas en el marco del Congreso Nacional, pero también en este caso la ignorancia que rige muchas veces cuando los sótanos de la democracia trabajan y cuando eso se esconde a ojos de la sociedad. ¿Cuándo termina la ignorancia? Bueno, cuando los medios de comunicación, cuando los que son los actores principales, cuando lo que es la política y lo político interviene y le muestra a la sociedad qué es lo que está sucediendo, y también cuando la justicia hace su trabajo, por supuesto que sí, que no hay que perder las expectativas, no hay que perder las esperanzas. La justicia tiene un rol protagónico en el marco del diseño institucional y quizás eso es lo que debiéramos tratar de recuperar. Eso es lo que debiéramos tratar de recuperar. Hoy habló el presidente de la Nación, lo hizo por cadena nacional a propósito de lo que es este verdadero escándalo, que seguramente usted ya tiene información al respecto, este viaje al Lago Escondido de jueces, fiscales, yo diría casi funcionarios orgánicos de los servicios de inteligencia, medios de comunicación, bueno, todos ellos allí reunidos en Lago Escondido, veremos para qué. Trataremos de especular para qué es que se reunieron allí, pero después una secuencia que queda registrada en un chat que ha sido pinchado, en principio se le ha hecho espionaje, y donde comenzamos a tener ciertas evidencias, no solamente del intercambio que hay de información, sino además de lo que es el diseño para tratar de llevar adelante lo que son cuestiones de carácter criminal, lo que son delitos realmente, donde se va a tratar de mentir y de ocultar y de fabricar, yo le diría, hasta facturas truchas, todo para tratar de mantener vedado ese capítulo a ojos de la sociedad. Le decía que habló el presidente de la Nación, esto es una muy buena noticia, ¿sabe por qué? Porque toma Estado nacional, porque toma un Estado público realmente importante, porque hay muchos medios de comunicación que no quieren hablar de este tema y el presidente de la Nación, bueno, realmente en este caso creo yo, se ha ganado el aplauso de un sector de la sociedad que quiere saber qué es lo que sucede en los sótanos de la democracia. Compartimos algunos cortes. A ver el primero. He resuelto instruir al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y en especial los relacionados a su financiamiento. También he instruido al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
He solicitado al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y de corresponder, presenten el juicio político que corresponda. ¿Por qué es interesante que haya hablado el presidente en cadena? Porque realmente le pone el peso específico que creemos que tiene y también denota lo que es la gravedad institucional de lo que ha sucedido. Porque realmente faltaba encuadrar esto y porque parecía un capricho, como todavía se sigue sosteniendo desde algunos medios de comunicación, parecía un capricho de un sector de la política o quizás de un sector de los medios de comunicación que lo que querían era ni más ni menos que saber qué es lo que había pasado y en todo caso tener la posibilidad de mostrar esa información. Vamos a hacerlo brevemente en el comienzo del programa, vamos a ir haciéndolo a lo largo de todo el programa, lo que son los audios, los chats que, bueno, que realmente se han filtrado y que empiezan a dar una comprobación a todo aquello que tenía que ver con el terreno de la especulación en algún punto, pero que también en su momento el periodista Tuni Coleman había informado. A partir de esa información es que se arma este chat de Telegram y a partir de allí entonces es que empiezan estos intercambios, de lo cual hay por supuesto muchísimos protagonistas. Le hablaba de jueces, fiscales, pero vamos a tomar el del juez Ercolini. El juez Ercolini, un juez que entendió en la instrucción, por ejemplo, de la causa vialidad, de la cual se va a conocer el veredicto en el día de mañana, y al mismo tiempo un juez que instruyó lo que fue el proceso que llevó adelante en lo que fue también la persecución del grupo Indalo, ¿no? Para darle una magnitud de cuáles eran las causas en las cuales intervenía y ahí interviene el propio juez Ercolini. Bueno, ese mismo juez Ercolini era el que decía esto en este chat. Muchachos, ¿cómo están? Bueno, si yo estoy de acuerdo también, para mí lo ideal sería que la mina pida, y no que nos presentemos, porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos unos imputados, que es una locura. Que la mina le pida flyzar. Simplemente si existió ese vuelo y eventualmente lista de pasajeros y constancias, y que manden facturas. Las constancias son las facturas, porque no pida facturas, sino que pida constancias. Y más o menos lo mismo que pida a Lago Escondido. Con eso se descarta cualquier posibilidad de dádiva, y después es todo un blef y se cierra y chau. Me parece que lo mejor es que la cierre la mina de allá. El denunciante, o sea, no tiene ninguna legitimidad para ser querellante, con lo cual no va a poder ser querellante ni apelar. Después obviamente hay que hablar también con la jueza de allá para que tenga presente esta situación y chau. Me parece que es lo mejor. Bueno, con la discrecionalidad que se manejaba Ercolini en ese chat, pareciera, y quizás esto es lo que vamos a tratar de analizar, pareciera que hay alguien que tiene el dominio sobre el otro, ¿no? De que hay un tribunal que entiende qué es lo que tiene que hacer otro tribunal y que en todo caso Comodoro Pi puede reclamar cuando quiera y por lo que quiera cualquier tipo de causa que se esté instruyendo en otra zona del país, por ejemplo en este caso en Bariloche. De esto es de lo que hablaba Ercolini, ¿no? Y le decía a todo el resto, bueno, de qué manera había que manejar eso y que en todo caso ya había contactos y que ya le habían asegurado que esa causa venía eventualmente a Comodoro Pi, pero que en todo caso todavía había algunas cuestiones que llevar adelante, de qué manera tenían que pedirle información como para tratar de establecer cierta apariencia, ¿no? Para tratar de instrumentar lo que podría ser una especie de pequeña capa de verdad donde iban a esconder muchísimas mentiras. A propósito, vamos a compartir algunos chats, no audios como el que compartíamos recién, sino algunos chats interesantes para que ustedes vean cómo era el intercambio entre Ercolini, Maíquez, el propio Ercolini, y después ahí está Casials, está el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ercolini dice, habría que conseguir las facturas del Lago para tenerlas guardadas por si hacen alguna denuncia. Claro, facturas que por supuesto no tenían. Yes, le responde Maíquez, ¿me podés hacer el trámite vos, Juan? Yo te doy cash, le dice. Bueno, por supuesto acá tratando de llevar adelante lo que es la elaboración de una factura que no existe, para tratar de despistar, en todo caso, por qué estaban allí en Lago Escondido, quiénes los habían invitado y sobre todo quiénes habían pagado. Son dos cuentas, en cualquiera, ¿no? Perdón, no entendí, le dice Casials.
depositamos 120 lucas a alguna de esas cuentas. De Alessandro, ¿conviene transferir? Digo por la fecha, quizás es mejor un recibo con fecha antedatada, con fecha antedatada. Es verdad, le responde. En todo caso, la factura podría ser antedatada y el depósito posterior. Decidan ustedes y me acoplo. Hay otro, señor director, a ver si lo podemos leer. Bueno, fíjense la familiaridad con la que se manejan, ¿no? Están hablando de llevar adelante algo que es un delito, ¿no? Varios delitos hay en lo que estamos leyendo. Ok, me parece perfecto. Hagamos caso a Pi, que es el experto, ¿no? En referencia a Ercolini. Yadarola, jajaja, no tengo experticia en la materia, solo me detuve a pensar en los detalles estos como si lo viese en una investigación. Hay investigadores más expertos en el grupo. Bueno, Reinke, por Tomás Reinke, un ejecutivo, un empresario del mundo de los medios, pero de los medios digitales. Me parece que hay problemas en pagar después, transfiriendo si el viaje fue consensuado con gente conocida y la factura es anterior. Es un tema de crédito, no es una aerolínea de las grandes, pero díganme qué hago yo. Bueno, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era esconder qué medio de comunicación o qué empresarios pertenecientes a un medio de comunicación los habían invitado, ¿no? Es decir, que habían pagado, los habían trasladado hasta allí y en todo caso después uno podría especular con qué fue o qué fueron a hacer allí, pero eso es quizás posterior. Acá realmente lo importante, lo que debiera hacer la justicia es primero preguntarles si efectivamente ellos viajaron o no, segundo preguntarles quién les financió el viaje y a partir de allí sí se puede instrumentar una serie de análisis que en todo caso veremos hacia dónde conducen, pero esto a priori es lo que debiera hacer la justicia, por lo menos en esta instancia. Ustedes veían recién lo que dijo el presidente de la Nación, cómo instruyó tanto a quienes forman parte del Congreso para que lleven adelante lo que son los proyectos vinculados a la reforma judicial, como también instruyó al ministro de Justicia para que haga una presentación frente a lo que es el Ministerio Público Fiscal. Entendemos también allí una cuestión penal que hay de por medio. El presidente creo que lo lee correctamente. Ahora, ustedes saben, yo les decía, Ercolini, uno de los jueces que instruyó en la causa Vialidad y por supuesto también Cristina Fernández de Kirchner, una de las acusadas, mañana deberá enfrentar el veredicto y entendemos que en ese contexto, bueno, hay una apreciación que hace la propia Cristina Fernández de Kirchner del juez Ercolini en el marco de una entrevista que le hace el diario Fola de San Pablo y que fue publicado en las últimas horas. A ver, señor director, si lo podemos compartir. Algunas de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner vinculado a este tema, lo tenemos en un audio. Bueno, muy simple. Esto lo dije, que estaba la sentencia escrita, lo dije el 2 de diciembre del 2019, la primera vez que declaré en el juicio, y por una razón muy sencilla. Primero, porque se violaron todas las garantías constitucionales. Segundo, porque todo lo que se dijo es una absoluta mentira. Tercero, porque el juez que instruyó esta causa es el mismo juez que 7, 8 años antes, no recuerdo exactamente, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Se investigó allá, se decretó que hubo sobreseimiento, lo que acá se denomina cosa juzgada, que es una cosa, bueno. Entonces, cuando se violan todas las garantías, cuando el juez que había dicho una cosa después dice otra, a partir de la denuncia del gobierno de Macri, porque la denuncia fue durante el gobierno de Macri, bueno, es evidente que va a haber una condena. Bueno, allí algunos de los conceptos de Cristina Fernández de Kirchner. A lo largo del programa vamos a seguir ofreciéndoles información y material vinculado a lo que son estos chats y los audios de este grupo, pero ya tengo el inmenso placer de saludarlo al diputado Carlos Heller. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, hacía mucho que no nos veíamos. Sí, mucho. Bueno, ¿Me invitas poco? ¿Qué? ¿Me invitas poco? No, bueno, eso no es verdad. Está bastante ocupado también. Es cierto. Bueno, ¿y ahora cómo estás? ¿De salud? ¿De qué? De todo. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Preocupadísimo. ¿Por qué? Bueno, por todo. A ver, yo no puedo dejar de vincular esto que explota ahora con, por ejemplo, lo que pasó el otro día en la Cámara de Diputados. ¿Hay una relación, decís vos? Sí, yo creo que hay toda una
acción, yo diría, desestabilizadora, probablemente tenga que ver, con que todos perciben que el caballito de batalla que explota todo en la economía y qué sé yo cuánto, hoy sea más difícil de sostener y entonces hay un cambio de enfoque para tratar de mantener el clima de inestabilidad. Acordate que no hace mucho se hablaba, en junio, se hablaba de Asamblea Legislativa en la República Argentina, es decir, me acuerdo. Es permanente esto, es decir, como que hay una sistemática cuestión. Hoy alguien me decía, vos dirás que tiene que ver, yo lo mezclo. Nosotros presentamos un proyecto de presupuesto que está aprobado, que ya es ley, donde estamos proyectando para el año que viene 60% de inflación, 44% para el 2024, 33% para el 2025, con una cantidad de políticas y demás que tienen que ver con todo esto que se está tratando de encauzar. La Ciudad de Buenos Aires tomó para su presupuesto el REM, el relevamiento de expectativa de mercado, digamos, y hace... Es decir, hay por todos los lados intentos permanentes de generar inestabilidad y de no permitir que el país pueda ordenarse, encaminarse y salir de esta situación, cuyo origen son las políticas de ellos mismos, porque yo no me canso de repetir, en diciembre del 2019, cuando asumió Alberto Fernández, la primera ley que sancionó el Parlamento fue la de la emergencia económica, porque el país estaba en emergencia, porque estaba endeudado, porque estaba empobrecido, porque se había achicado el Producto Bruto, porque había aumentado el desempleo, porque habían hecho daño a los sistemas de salud, de educación, acordate de todas las cosas. No había una que estuviera bien, en realidad no había una. Entonces, ese es el punto de partida del que luego los problemas, la pandemia, la guerra, etcétera, complicaron, demoraron, atrasaron la recuperación, etcétera. Pero hay desde ese sector de la principal oposición, para llamarla de alguna manera, porque después hay una serie de fuerzas que uno diría no son oficialistas, pero tampoco habría que calificarlos de oposición, porque alternativamente aparecen apoyando proyectos nuestros, cosas por el estilo, se puede acordar, pero en este caso hay una actitud decidida de intentar por todos los medios impedir que las cosas se puedan estabilizar y normalizar. Pero además, lo que pasó el jueves pasado, a mí yo me sentí mal, hace mucho que no me siento tan mal, de verdad, porque vi una actitud de odio, de actitud desenfrenada, esos diputados y diputadas golpeando con las dos manos las bancas, otros parados gritando de manera desaforada. Carlos, ¿y pensás que tiene que ver con, una de las hipótesis es, la oposición quiere intervenir en la línea sucesoria de, bueno, obviamente del presidente de la Nación hacia abajo? ¿Y por qué no lo voy a pensar? A ver, voy a decirte una cosa. Es la primera vez desde la vuelta a la democracia que fracasa la reunión preparatoria donde se elige la autoridad de la Cámara. Y fracasa simplemente por falta de quórum. ¿Qué cambió del año pasado a este? Los usos y costumbres establecen que la primera minoría tiene la presidencia de la Cámara, esto siempre ha sido así. Pero te quiero decir que en la elección anterior no acompañaron, se abstuvieron. Y recuerdo que hubo algún intento encabezado por la diputada Vidal y demás de tratar de explicar que esto de la primera minoría no era necesariamente un camino a respetar, es decir, que no es una discusión nueva. Y cuando lo junto con esto, y cuando uno mira, porque si había alguna duda, si está en discusión cómo funciona el Poder Judicial, no la justicia, yo insisto con el error de hablar de la justicia. Sí, claro. La justicia justa, no puede ser esto. Pero es terrible esto que se está conociendo y que hoy se está mostrando y que ha quedado además descubierto en la peor de las variantes, porque vos ves a las personas encargadas de administrar justicia trenzando a ver cómo engañan
a la sociedad falsificando lo que hicieron, facturas truchas, pedirle a la empresa que diga que tal cosa, decirle al otro. Ahora, vos decías hace un ratito, tal vez es para después. Yo creo que no es para después. ¿Qué fueron a hacer? Además Sí. de la plata, de quién les pagó, ¿cuál es el factor común de esa gente que estaba allí? ¿Qué une a esos jueces con Lewis, con D'Alessandro, con la gente del Grupo Clarín, con alguno de los servicios? Medio raro, ¿no te parece? ¿Qué fueron a hacer? Digamos que fuimos a jugar al pádel. Ahí aparece alguno de los, yo estoy leyendo, digamos que fuimos a pescar, y otro le dice, no, esperá que no empezó la temporada de pesca, claro, vamos a quedar muy descubiertos. Y entonces inventan, bueno, digamos que fuimos a comer choripanes y que jugamos 2 partidos de pádel. Es terrible. ¿A qué fueron? ¿Te lo pregunto yo? ¿Te lo puedo preguntar? Contestámelo. No, yo te lo pregunto a vos. En primer lugar, uno debería pensar, cuando se habla... ¿Hacer un pacto? O es un reconocimiento por favores recibidos, ¿no? También puede ser. Una atención, una caricia. Bueno, muchachos, ustedes que se portaron tan bien y que hicieron esto y que hicieron aquello. Alguno de ellos tuvo algo que ver con lo de Lewis también ahí. Curiosamente fueron allí. ¿Qué sé yo? Lo que yo te digo que es de una anormalidad tal y que los protagonistas principales sean los encargados de administrar justicia o de administrar el sistema judicial, es de una gravedad institucional tremenda. Yo creo que a estas horas, hoy el presidente hace lo que hace y da las instrucciones que da, y yo no sé si es posible, pero a mí me da la impresión que todos esos funcionarios, hasta que no se aclare la situación, deberían estar suspendidos en sus funciones. Lo digo desde el sentido, yo no soy abogado, estoy diciéndolo desde el sentido común. Una lógica, ¿no? Imagínate mañana cualquiera de ellos fallando, cuando se falla a favor de, en contra de, están como mínimo bajo sospecha. Es muy grave. Y los jueces justamente tienen que poder transmitirle a la sociedad eso, que son imparciales, que no tienen intereses sectoriales, que no están detrás de ninguna operación. Y han quedado, pero el daño que se le hace a la confianza que la ciudadanía tiene que tener en el sistema judicial es de una magnitud tremenda. Me asombra y no tanto todas las gambetas mentales que tratamos de hacer siempre para no caer en algo que sería lo lógico, que es que hay un Consejo de la Magistratura, que hay un Ministerio Público Fiscal, que uno tendría que pensar que en este momento esos órganos que son para controlar justamente a los jueces y a los fiscales tendrían que estar trabajando. Claro, pero después te encontrás con una Corte Suprema que se mete en el funcionamiento del Parlamento e interpreta que una decisión de constituir 2 bloques y un interbloque es una maniobra. En la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio, creo que tiene 10 bloques, no 2. Y el reglamento de las cámaras es clarísimo y es lo único que puede determinar cómo se conforman los bloques. No hay otra manera de hacerlo y no hay posibilidad de que un otro poder interfiera. Es de una gravedad también. ¿Y entonces qué pensás que pasa allí? Y que hay un poder que se está metiendo en otro lado. Trata de lograr tener una mayoría en el Consejo de la Magistratura que no se corresponde con la real representatividad de las fuerzas políticas, y de esa manera luego se tiene que ver con estas otras cosas, ponerlas todas en el mismo lugar. Ponerlas todas en el mismo lugar. El Consejo de la Magistratura, entre otras cosas, es el lugar donde se juzga la conducta de los jueces. Es decir, ese Consejo de la Magistratura se tendría que estar abocando a analizar qué es esta denuncia y qué es lo que ha pasado. Y voy a decir una cosa, porque creo que está clara, pero hace falta decirla. Esto tiene un origen ilegal, como es el hackear una cuenta. Sí. Ahora,
también los Panama Papers tienen un origen ilegal, los Wikileaks tienen origen ilegal. Un montón de cosas que han pasado en el mundo entero tienen origen en cuestiones como esta. Y cuando, más allá de la ilegalidad del procedimiento con el que se adquiere, cuando lo que se denuncia atenta contra los intereses del conjunto de la ciudadanía, la ilegalidad de origen pierde valor frente al hecho. Es de tal magnitud el hecho de lo que está sucediendo que lo otro, que lo investiguen, y si alguien cometió un ilícito, que pague las consecuencias del ilícito. Pero eso no invalida la gravedad de lo que se está denunciando. Y además, esos chats que ni siquiera están escritos, algunos están escritos, pero la voz elimina toda posibilidad de que esté manejado. Porque si fuera escrito, no, está manipulado, lo cambiaron. Están las voces de los protagonistas. Bueno, no hay manera de zafar de ahí. Pero igual hoy en las redes sociales, Sí, algunos periodistas bueno, decían, bueno, es una operación del kirchnerismo. Sí, pero ¿cuál es la operación del kirchnerismo? Bueno, ¿Pero cuál es? bueno, establecer que la justicia, no sé, tirarse contra la justicia. Pero ¿cuál de las cosas que se están diciendo no está respaldada? No, pero al revés, yo ya sé que vos... Pero eso es facilísimo. Yo lo veía hoy al jefe de gobierno de la ciudad haciendo malabares para tratar de decir, Sí. yo confío en D'Alessandro, pero D'Alessandro tiene que explicar. La manera de confiar es, dígame, señor D'Alessandro, ¿qué hacía usted en el Lago Escondido? ¿Quién le pagó el viaje? ¿A qué fue? ¿Cuál era su interés en participar en esa reunión? Esa es la aclaración que el jefe de gobierno le tendría que estar pidiendo en estas horas al ministro de Seguridad. Sí. De la ciudad de Buenos Aires. Hubo una defensa corporativa, ¿no? Claro, no salía a defenderse del kirchnerismo. ¿Qué kirchnerismo? ¿Qué fue hacer D'Alessandro al Lago Escondido con los jueces, con los funcionarios de Clarín y con todos los otros que estaban ahí? Esa es la respuesta que tiene que dar. ¿Qué fueron a hacer los jueces con la gente de Clarín y con Lewis y con todos los que estaban ahí? ¿Cuál es el denominador común que tiene la gente esa que se reunió ahí? Bueno, y después tenés la evidencia de este chat que... Bueno, por eso te digo. Donde se fabricaba todo. Por ¿no? eso te digo, no, lo que están tratando es de convertirlo en, no, fuimos por nuestra cuenta, fuimos a jugar al truco y a comer choripanes y a jugar al pádel. Y convertirlo en un acto, pero está tan evidente esta cosa de pidamos y lo hacemos antidatado, no, mirá, hacer la factura antidatada y el pago a posteriori, es grosero, es muy grosero, es grave. Carlos, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a vos por invitarme. Muchísimas gracias. Chau. Nos metemos en lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, vinculado obviamente al mundo de la justicia, lo que ella denominó el partido judicial. A ver. ¿Qué tiene que ver con eso? Sí. Nosotros miramos a Argentina como un país muy desarrollado institucionalmente, a veces en algunos aspectos más que Brasil. El Moro hay una culpa comprobada y fue parcial. La Suprema Corte de Brasil así lo decretó. Pero ¿por qué vamos a creer que los jueces argentinos no son honestos? Bueno, porque por lo que te estoy contando y por las denuncias que ha habido. Nosotros hemos denunciado, lo que pasa es que se conforma lo que nosotros denominamos el partido judicial y entonces un juez que se declara, nosotros denunciamos que ese juez se había declarado incompetente, que después se declaró competente y demás, y sin embargo nada de eso es tomado en cuenta. Se comprobó que Ercolini se había decretado incompetente y luego se declaró competente y no pasa absolutamente nada. Todo cae en saco roto. Este es el problema del estado de indefensión que tenemos en la República Argentina. Porque el que era presidente de la Corte, en ese momento, Ricardo Lorenzetti, me acuerdo que tomó una foto con Sergio Moro de un lado y Claudio Bonadío, que era el juez que me perseguía a mí y a mi familia, del otro lado. O sea, acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder. Esto es así. Bueno, qué interesante escucharla a Cristina Fernández de Kirchner en el contexto de esto, ¿no? Esta entrevista fue realizada con el diario Fola de San Pablo. Bueno, tomó Estado Público y fue publicada en el día de la fecha.
y las definiciones son realmente rutilantes a la luz de lo que conocimos en las últimas horas, ¿no? Seguramente hay mucho allí para el análisis. Lo saludo y lo recibo con un gusto enorme a Germán Martínez, es el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. Martínez, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Julián, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor. Hablábamos recién un poquito fuera del aire y yo les proponía, bueno, qué momento singular, impar, para tratar de establecer qué es lo que estuvo pasando en los últimos meses en el plano judicial, pero puntualmente en este caso en particular, ¿no? ¿Qué lectura hace de todo esto que se está conociendo? Bueno, me parece que hoy lo hemos dicho con contundencia entre los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos, Sí. ¿no? Estamos en un escándalo institucional con pocos precedentes. Siempre decimos sin precedentes, ¿no? Sin Pero en la precedentes. Argentina cuesta decir sin precedentes, ¿no? Porque venimos vos imagínate esto, vamos posiblemente a un escandaloso fallo mañana, Sí. venimos de una escandalosa sesión en la Cámara de Diputados con Juntos por el Cambio, impidiendo una sesión preparatoria para definir las autoridades e impidiendo la creación de nuevas universidades en otra sesión. Y en el medio el escándalo que conocimos el fin de semana alrededor de algo que ya conocíamos, pero Sí. que quedó claro cómo operaban los integrantes de este grupo, que fue al Lago Escondido, tratando de esconder y de poner un manto de oscurantismo sobre lo que había sucedido, ¿no? Y me parece que nosotros planteamos nuestro comunicado en un conflicto que es un conflicto histórico entre mafias y corporaciones, ¿no? Cómo las mafias y las corporaciones se chocan con la vida democrática. Y me parece que es también importante reflexionar sobre eso. Fíjate, estamos en la semana previa al inicio de un año donde va a haber muchísimas reflexiones alrededor de los 40 años de democracia. Y en esa semana venimos con un intento de un sector de la oposición muy importante de tratar de que el Congreso no funcione, especialmente la Cámara de Diputados, que había demostrado cierta capacidad de generación de consenso, básicamente con el presupuesto y con algunas leyes importantes. Sí. Todo lo que pasa alrededor del Lago Escondido y lo que va a pasar mañana con el fallo por la causa vialidad. Todo eso en la previa del 10 de diciembre. Digo, nosotros también, Sí. a veces hay cosas que nos merecen o se merecen que hagamos una reflexión un poco más profunda. Bueno, nosotros dejamos en claro nuestra posición como bloque, lo venimos diciendo hace mucho con el tema vialidad, y lo venimos diciendo también hace mucho con este vínculo cada vez más promiscuo entre sectores del Poder Judicial, importantes medios de comunicación concentrados en la Argentina, sectores de la vida política nacional y, se habla poco, servicio de inteligencia, que también aparecen siempre en cada una de estas situaciones. Pensaba recién se pone a prueba la democracia e inmediatamente me surgió uno puede decir, la idea de cierto pesimismo, ¿no? Porque en esto de los controles cruzados que tiene la democracia, uno debiera pensar inmediatamente, bueno, esto que se ha conocido en las últimas horas tiene que tener una salida, y esa salida tiene que ser esperanzadora para todos nosotros. Es decir, tenemos que creer que un juez que ha sido encontrado en connivencia con un grupo de medios, con servicios de inteligencia, tiene que ser apartado mínimamente para ser investigado, pero la verdad es que hasta ahora no, bueno, por supuesto no, es un poco prematuro, pero uno tiende a pensar que podría no pasar nada hacia adelante. Yo en eso creo, yo no soy pesimista. Tampoco creo que las cosas que van pasando no vayan sedimentando situaciones que en algún momento le permitan a la sociedad argentina tener una mirada más integral sobre lo que está pasando, ¿no? Probablemente nos ganen las ansiedades también, Sí. ¿no? Quisiéramos que fuese de determinada manera, nos gustaría que fuese más rápido, nos gustaría que haya más anticuerpos Sí. ante este tipo de situaciones, pero es difícil pedirle a las corporaciones en la Argentina que en algún lugar dejen de cuidar sus mezquinos intereses sectoriales y tengan una mirada de conjunto. No la tuvieron nunca, Julián. No la tuvieron absolutamente nunca. Y este conflicto viene ya hace mucho tiempo en la Argentina. Al menos en la última etapa, yo creo que desde 2008-125 para acá ha sido un conflicto permanente, que asumió distintos tipos
de intensidades en cada una de las coyunturas. Lo que habría que preguntarse también es por qué quizás aquellos sectores que despertaron su carácter reaccionario con la 125, que después lo hicieron expreso en la pelea, en la disputa por la ley de medios, ahora han optado, digo, el grupo Clarín, ¿le interesa más un presidente de la nación o le interesa más un presidente de la corte? Qué interesante eso. Digo, porque me parece que hay que mirar cómo se está configurando el núcleo de poder alrededor de las cosas que están pasando. Pero entonces, en función de lo que usted dice, hay un cambio de diseño casi institucional que está operando en la Argentina, porque uno podría pensar que un presidente de la nación reúne necesariamente un poder distinto al de un presidente de la Corte. Países que los sectores corporativos, en los cuales los sectores corporativos eligieron jueces para altos cargos en el gobierno. Entonces, digo, hay que ver también cómo se va configurando la cosa. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos, sin bajar la guardia, con mucho realismo en la situación, teniendo en claro a lo que nos enfrentamos, pero no perdiendo ni el optimismo ni el deseo de salir adelante. Porque en algún lugar eso es lo que quieren, ¿no? Después están, obviamente, que las correlaciones de fuerza existen, y más en un ámbito como el Congreso argentino, lo cuantitativo en un parlamento siempre tiene su importancia. Claro. Siempre tiene su importancia. Por supuesto. Pero nosotros tenemos que empujar, avanzar, interpelar, convencer, persuadir a todos los que podamos para tratar de generar las mejores condiciones para que podamos provocar los cambios que hacen falta. Será un poquito antes, será un poquito después, pero tenemos que seguir trabajando en eso. Hoy lo escuchaba más temprano a uno de los accionistas del Grupo Indalo, a Fabián de Sousa, y él daba una explicación un poco en función de lo que son sus propias preocupaciones y su propia experiencia, haber tenido un capítulo enorme en términos de, que estuvo en prisión, que tuvo una especie de proceso preventivo que obviamente fue manipulado, donde él entendía que en ese momento la verdad que los controles no funcionaron. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esos controles empezarán a funcionar en algún momento o corremos el peligro de que aquello que pasó en el pasado, que tiene que ver con el lawfare, que tiene que ver con la persecución, que tiene que ver con empresarios presos porque se oponían a los intereses del expresidente Macri, eso puede volver a pasar en la Argentina? No vería condiciones por las cuales no quieran volver a intentarlo, ¿no? O sea, lo pueden volver a intentar. Sin dudas. Ahora, ¿qué hace el gran porcentaje de argentinos y de argentinos que no se sienten inclinados a acompañar esos proyectos? Y creo que nosotros ahí, en donde tenemos una responsabilidad como oficialismo, como gobierno, como espacio político, el campo nacional y popular tiene algo para decir en todo eso. Y nosotros tenemos que tratar de poner la pelota en otro lugar y ofrecerle a los argentinos y a las argentinas el año que viene también un proyecto de país que nos convoque desde estos valores absolutamente distintos a lo que vos estás planteando. Mira, a diferencia del año 2015, ya está quedando claro que Juntos por el Cambio, Macri, Larreta, Bullrich, quien sea, ya no van a elegir la mentira al electorado para ganar votos. Como lo hicieron en el 2015, clarito, le mintieron a los argentinos, ¿no? Ahora dicen, vamos a hacer lo mismo pero más rápido. Bueno, está el desafío del campo nacional popular. El proyecto que le vamos a ofrecer a las argentinas, a los argentinos, ¿qué características va a tener? Mira, Julián, a vos te gusta la economía, en cada momento de incertidumbre en las coordenadas internacionales, el peronismo siempre tuvo la capacidad de ofrecer un norte, un camino de salida a las crisis. Segunda posguerra, el primer plan quinquenal, nacido del Consejo Nacional de Posguerra. Crisis del petróleo 71 y 73, el modelo argentino, Perón. Las 4 crisis de la segunda mitad de la década del 90, ¿no? La crisis rusa, la asiática, el tequila y la de Brasil. Néstor Kirchner proponiendo el sueño del 25 de mayo del 2003. La caída de Lehman Brothers, Cristina y dándole un rasgo claramente redistributivo a la política económica. Bueno, después de la pandemia y en medio de la guerra, yo creo que nosotros, lo digo especialmente por los peronistas, tenemos una obligación de plantear un norte y un proyecto de país. Y creo que eso va a ser lo que lo tenemos que confrontar con este
país para pocos que siguen planteando las corporaciones en la Argentina, ¿no? El presidente instruyó al ministro de Justicia para que haga una presentación en el Ministerio Público Fiscal, también habló del Consejo de la Magistratura, pero en un apartado dijo, vamos a pedirle al bloque del Frente de Todos, no recuerdo si lo dijo textualmente Hizo así. referencia al bloque del Frente de Todos para la Ciudad de Buenos Aires, Sí, por Maíquez, digamos, ¿no? Pero sí dijo que le gustaría que en el Congreso avance tanto la designación de quien va a quedar a cargo de la Procuración, como el proyecto Consejo de la Magistratura. Bueno, yo quiero lo mismo que el presidente. ¿Y hay margen para hacer una reforma judicial o ya es tarde? No, a ver, nuestro espacio político lo planteó en los años 2020-2021. Yo estaba atravesando mis 2 primeros años como diputado nacional y esos proyectos no fueron fáciles de sacar por cómo está hoy la cosa en diputado. Y mirá que en aquel momento Sergio Massa como presidente de la Cámara y Máximo Kirchner como presidente de bloque remaron, ¿no? También es cierto que si vos te vas un poquito más atrás en el tiempo, acordate que en el año 2013 Cristina presenta una serie de proyectos llamados Proyecto de Democratización de la Justicia, que eran 5 proyectos que, si yo no me equivoco, de los 5 proyectos, 4 lo declaró inconstitucional la Corte de aquel entonces, ¿no? Hace mucho tiempo que modificar aspectos de la justicia en la Argentina no parecen fáciles, pero hay que seguir intentando, hay que seguir intentando y seguir interpelando, porque uno no le habla solamente a la justicia cuando plantea esta agenda, también le habla a la ciudadanía, que va madurando su... ¿Cuántas veces vos escuchaste estos temas no le interesan a la gente? Y como estos temas no le interesan a la gente, hay que hablar de otra agenda. Estos temas no le interesan a la gente hasta que por la cuestión de la justicia te dejan sin quórum una sesión donde creas universidades. No, por supuesto, o las tarifas o te quieren paralizar un congreso donde nosotros queremos incluir un plan de pago para las deudas previsionales, o para sacar, si querés ir a otro campo, o para sacar incentivos para la agroindustria en la Argentina. O sea, la justicia sí importa, porque cuando si te ubican a la cuestión judicial en el centro de todas las contradicciones y te impiden que las instituciones funcionen con la normalidad que deberían funcionar, empiezan a afectar los derechos de los argentinos y de las argentinas. Entonces yo creo que sí importa y no hay incompatibilidad de agenda. Podemos hacer una cosa y la otra, ¿no? Al mismo tiempo, seguir interpelando por el mejor funcionamiento, el más democrático posible del Poder Judicial, y seguir avanzando en leyes que obviamente tienen que mejorarle la vida a los argentinos y a las argentinas. Es importante eso, ¿eh? Martínez, muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. A vos. Ha sido muy amable. Hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó lo que va a ser en principio una especie de primera etapa de un acuerdo de intercambio de información entre la Argentina y los Estados Unidos, vinculado obviamente a la declaración de lo que son los patrimonios. Lo hacía de esta manera. No buscamos perseguir a nadie, como leí por ahí. Buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos, que cumple con sus obligaciones, que todos los días hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión a través de guaridas fiscales. No queremos que haya argentinos que usen el sistema financiero de Estados Unidos como guarida fiscal para evadir sus obligaciones con el fisco argentino. Cuando planteamos el orden fiscal como principio rector de la política económica, lo planteamos en el cuidado de las cuentas públicas. Bueno, estoy hablando con Artemio López. Artemio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Bien, acá estamos. Recién lo veíamos a Sergio Massa y me decías... ¿Podría ser un candidato del Frente de Todos? Claro, bueno, se ordena, esta medida es muy importante. Eso le va a dar oxígeno sobre todo para cumplir con los compromisos del fondo y va a liberar posibilidades de que Massa juegue su carta también sobre los sectores populares. Los anteúltimos, le llamo yo, porque los últimos, más allá de las mejoras que hay que hacer, están contenidos, efectivamente hay una trama. Faltan los sectores medios bajos, cuentapropistas, que son una trama importante del electorado del Frente de Todos, que creo que si se
resuelve el tema que plantea Sergio Massa. Fue muy importante lo de Massa hoy, ¿no? Quizá pasó desapercibido por el ruido que impuso el tema del chat y bueno, lo que supone eso para seguir desprestigiando a la justicia. Pero es muy importante porque eso puede ordenar una situación compleja y liberar posibilidades de realizar política económica sobre los sectores medios bajos, fundamentalmente, que fueron los que tuvieron más dificultades en la elección de medio mandato. Yo creo que las chances siguen abiertas y el liderazgo de Cristina, bueno, sigue potente. Te iba a preguntar eso, digamos, sí. ¿Cómo juega una eventual candidatura de Sergio Massa en un espacio donde la que define, entendemos, un poco el posicionamiento de los candidatos es Cristina? Y sí, pero me parece que eso es medio inescindible. El liderazgo de Cristina ya ha demostrado que supervive más allá de las candidaturas circunstanciales. Y si se ordena la economía, bueno, será ella o eventualmente algún otro, pero bueno, el nombre de Sergio Massa surge como una posibilidad concreta. Es muy difícil no considerarlo. Así que me parece que está bastante claro de que esa circunstancia va a suceder. Lo que está menos claro, y yo creo que hay que ponerlo blanco sobre negro, es que las posibilidades electorales de Frente de Todos, en la medida que resuelva cuestiones socioeconómicas muy puntuales en algunos sectores, estarán muy abiertas. Lo que tiene enfrente es muy, yo te diría, poco sólido, y se nota. O sea, hay una interna desatada entre... Bueno, a ver, lo que estamos viendo en las últimas horas, ayer me acuerdo que el doctor José Manuel Ubeira decía, yo no sé hasta qué punto lo que se está conociendo como información vinculada a este chat de jueces, etcétera, no es casi un espionaje del expresidente Mauricio Macri en una devolución a Larreta. Así es. Es decir, no sé si no estamos presenciando esto que vos decís. Lo realmente. escuché perfectamente a Ubeira, comparto. Hoy otros periodistas de otros medios sugerían que efectivamente ahí también había la intervención de la interna de la coalición Juntos. No me extrañaría. ¿Qué impacto puede tener esto en el electorado? Porque es una pregunta que uno bueno, se hace. seguir desprestigiando a la justicia e imponiendo claramente la necesidad de una renovación profunda que comience por la cabeza, ¿no? O sea, yo no sé si plebiscito, comisión bicameral, alguna alternativa que resuelva el tema de la Corte, porque efectivamente así no podemos seguir, porque además está trabando decisiones de tipo socioeconómica sobre los sectores populares muy concretas. Vos lo sabés mejor que yo, Julián. Sí, pero yo no sé si todo el mundo dice el tema de la justicia es un tema que a mí me compete. Bueno, ¿o no? Estamos pagando las tarifas que pagamos con los servicios de Internet, porque la justicia se ha entrometido de manera directa. No hay capacidad de mejorar la recaudación a través de, por ejemplo, implementar un sistema de retenciones más eficaz, porque la justicia cree que eso es expropiatorio. Hay claramente intervenciones que hacen que la vida cotidiana de los sectores populares, sobre todo, empeoren, porque la justicia no reacciona. Es una justicia de clase. Yo comparto el tema del lawfare, pero me parece la forma elegante de ocultar que la justicia está sosteniendo un proyecto de clase y de clase dominante sin ningún lugar a duda. Mirá, ¿podés profundizar eso? A ver. Claro, cuando viste que hay una teoría de que la justicia es una corporación que saca el dedo y mide. Es como una familia, decís vos. Una familia y que de acuerdo a cómo sopla el viento se ordena. Bueno, eso pasa cuando no hay liderazgo popular democrático. Cuando aparece un liderazgo popular democrático, el dedo no se saca más. Se cumple la función para la que está ordenada la justicia en el Estado capitalista, que es reprimir e impedir que se desplieguen proyectos contrahegemónicos como el que encarna Cristina Kirchner. Cristina no está sometida a la ley de la corporación, está sometida a la ley de la justicia de clase. Ella está ahí por representar los intereses de los sectores populares. Y eso la justicia lo considera parte de lo que debe reprimir, y está haciéndolo de manera sistemática desde cuando ella asumió en 2007. No nos olvidemos que comenzó la persecución mucho antes. Bueno, ahora llegó un punto que es un éxtasis, pero es eso lo que pasa. La justicia es una corporación, mientras los proyectos socioeconómicos no cuestionan en profundidad a los sectores dominantes. Pasó con Menem. Lo metió preso a Menem un propio juez, Urso creo que fue, un juez de la servilleta. Bueno,
Eso porque cambió el tiempo político. Veía que la declinación del riojano era así, cambió. Pero con Cristina lo que hay es una discusión sobre el modelo socioeconómico y el proyecto de país. Por lo tanto, la justicia se comporta como lo que es. Justicia de clase. Por supuesto que aparece como relaciones jurídicas entre iguales, pero lo que está definiéndose es una relación de fuerzas en el terreno de la producción. Fíjate la distribución del ingreso que propuso Cristina. No, ahí tenés la explicación de por qué está pasando lo que está pasando en términos de justicia. Lo hemos hablado en otro momento, pero lo que vos decís vinculado a una justicia que se concibe de clase, porque incluso eso se nota muy bien en los chats, ¿no? En esto que estábamos, porque realmente hay como una especie de confabulación o comunión o logia que pareciera donde unos se defienden a otros y donde unos aportan a otros elementos para que el otro pueda protegerse. Eso también se ve ahí. Absolutamente. Bien leído lo que aparece en los chats y en las declaraciones de... Estoy hablando de un sector de la justicia, ¿no? Estamos hablando de la justicia por penal. Supuesto, siempre estamos hablando de un corte, sector. El plexo de la justicia en Argentina es efectivamente una justicia que tiene un componente de clase insoslayable, no cabe ninguna duda. O sea, ya a esta altura. El lawfare, bueno, es un nombre elegante con el cual se ha generalizado nominar comportamiento, porque la verdad es que tiene poca tradición teórica y sobre todo poca profundidad analítica. Es justicia de clase. Y Cristina está pagando el precio de haber representado los intereses populares, como los pagó Perón, que se fue con... Yo perdí la cuenta de las causas. Y las hubiera pagado Néstor si no hubiéramos tenido la desgracia de su fallecimiento tan temprano. Pero porque los líderes populares tienen esa circunstancia, tienen la justicia persiguiéndolos porque efectivamente violan la primera ley, que es no cuestionar los intereses de los sectores dominantes que se van definiendo en cada coyuntura. Es interesante escucharte, Artemio. Me queda poquito tiempo, pero quiero preguntarte esto. Si Cristina mañana tiene un veredicto que es adverso, sí. ¿Eso le juega en contra para una eventual candidatura? Lo van a tratar de utilizar. Sí. Pero el liderazgo de Cristina ha soportado una y otra vez adversidades de todo tipo. No creo que tenga en ese sentido ninguna merma en su centralidad, en su liderazgo. Y bueno, se corroborará una vez más que la justicia está al servicio de los proyectos dominantes. No creo que Cristina sufra ninguna erosión en esos términos, más allá de lo que implica a nivel personal y lo que significa. Lo van a tratar de utilizar, por supuesto, la campaña va a estar teñida si es que surge una condena, como planteó la propia expresidenta, está escrita. Bueno, va a ser parte de la campaña. Va a ser parte de la campaña. Sí, bueno, pero ¿qué no se dijo sobre Cristina? ¿Qué no se dijo sobre Perón? ¿Qué no se dijo sobre Néstor? Bueno, y acá estamos, discutiendo a Cristina como si fuera el primer día. No, yo creo que no va a tener ningún tipo de efecto sobre la centralidad de su liderazgo. Y vuelvo a insistir, si Sergio Massa consigue lo que yo creo va a conseguir, resolver la cuestión macro a través de un ordenamiento que pueda permitirle dedicarse a mejorar las condiciones de vida de los sectores que votan al frente de todos, que son los sectores medios bajos, la potencia electoral de este frente va a estar disponible en 2023, porque lo que tiene enfrente primero es una alianza precivilizatoria, ya han dicho a dónde quieren volver y es casi la ley de la selva. Y después porque son muy malos en términos políticos. Son realmente aberrantes. ¿Vos viste lo que pasó en la... Bueno, pero ganaron una elección hace poco. Sí, ganaron. En realidad la perdió el Frente de Todos esa elección porque no realizó la política correcta que había señalado Cristina también en el 2020 en el Estadio Único de La Plata. No alineó jubilaciones, pensiones, por motivos muy entendibles, algunos, otros menos. Hizo un ajuste fiscal en medio de una elección, en medio de un año electoral. Bueno, es como arrancar con el bar manejado. Sí, digamos. Manejado por... No te ayuda. No te va a ayudar, no te va a ayudar. A nadie se le ocurriría, no se le ocurrió a Macri. No. Con lo cual no se le ocurriría a nadie. Gracias, Artemio. No, gracias a vos. Bueno, nosotros nos despedimos. Hemos tenido una noche sumamente interesante, mucho análisis. Por supuesto, habrá que seguir de cerca los acontecimientos a partir del día de mañana. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes. Cuídense. Chau.